Listo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, encantado de estar aquí con ustedes. Déjenme, les comparto mi pantalla en este momento y arrancamos. Bueno, pues primero que nada, buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta plática tan interesante que sin duda el tema de firmar contratos y documentos digitales es algo que se aceleró en gran parte por el COVID. Es un tema que vino para quedarse y que cada vez lo vemos más en diferentes procesos dentro de las organizaciones públicas, privadas, y es un tema que sin duda seguiremos viendo. Déjenme les... Ahí está. Listo. La plática el día de hoy se las vamos a dar por parte de PCC World y de Tecno, por parte de Leonel Arroyo Conde, quien lleva la dirección general y normativa en PCC World, el brazo que tenemos certificado ante la Secretaría de Economía, y su servidor Gabriel Carrillo, que tengo el gusto de llevar la dirección general. Y los invito a que cualquier duda que tengan en cualquier momento de la charla, la vayan poniendo dentro del chat y nos dará mucho gusto hacer pausas para irla respondiendo conforme vayamos avanzando. El tema que vamos a ver hoy es contratos en general, mercantiles, civiles y laborales, y un tema bien importante que son los pagarés y endosos digitales. Que si bien ahorita conforme vayamos avanzando en la conversación nos vamos a dar cuenta que el firmar pagarés electrónicos ya se permitía por el Código de Comercio, un tema que faltaba legislar era cómo endosar digitalmente este pagaré, y es parte de lo que buscamos transmitirles el día de hoy. Entonces, de nuevo, bienvenidos y un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, primero que nada tenemos que hablar del entorno donde estamos viviendo hoy en día. El entorno se llama transformación digital y hay muchos procesos que vimos o que hicimos de manera tradicional toda la vida y que conforme han pasado los años ya no pensamos en cómo se hacían antes. Es decir, una junta siempre era presencial, ahora la mayoría son remotas. Una plática era un auditorio y ahora es un webinar. La firma digital de un documento se estaba siempre por detrás de firmar a puño y letra. Ya hoy día podemos llevar una oficina completa desde la cocina de una casa. Ya realmente la tecnología vino a transformar la forma en que hacemos las cosas, y pues definitivamente tenemos que abrazarla y empujarla dentro de nuestras organizaciones. Bueno, les doy un pequeño contexto de qué hace de Tecno hoy en día para que vean los diferentes rubros dentro de las compañías donde hemos buscado disrumpir o transformar algún proceso. Llevamos más de 20 años operando como un pack del SAT para todo lo que tiene que ver con facturación electrónica, y en el 2015 hicimos la adquisición de un PSC, que es una de las figuras importantes que vamos a hablar el día de hoy, que llevaba fundado desde el 2005 para empujar de lleno la transformación digital de las compañías. Bueno, y ese es el ecosistema que con el paso de los años hemos ido creando para volvernos una compañía en Latinoamérica enfocada en el cumplimiento normativo y en la transformación digital. Bueno, ¿qué es un PSC? Y empecemos por ahí. Un PSC es un prestador de servicios de certificación acreditado por la Secretaría de Economía. ¿Y por qué cobra importancia esta figura? Porque a final de cuentas existen muchos documentos que tú tenías en físico y al momento de que los pasas en digital, tú tienes la necesidad de poder garantizar que ese documento digital que tienes es el documento original o no ha sido alterado. Entonces, la figura que nos da la Dirección General de Normatividad Mercantil para cumplir, entre otras, con estos procesos, es acreditarnos como un prestador
de servicios de certificación. Ahorita entraré en detalle qué otras facultades tenemos, pero creo que es uno de los temas claves que deben de tener en cuenta cuando empiecen a tocar el tema de transformación digital en sus empresas. Si bien la ley mexicana te permite firmar o te permite concluir que todo es una firma electrónica o todo es una firma digital, no olvidemos que no todo se puede defender. Entonces, ahí es donde cobra relevancia el hacer las cosas de la mejor manera. Para efecto de la ley mexicana, un clic es una aceptación digital, es una firma electrónica. Pero el día en que yo quiera negar el clic, pues lo voy a poder hacer muy fácil. Entonces, ese tipo de cosas las tenemos que tener muy en cuenta para que no nos den gato por liebre el día que implementemos cualquier servicio de firma digital. Entonces, hay una lista que publica la Secretaría de Economía, pueden entrar en esta liga, donde nos podrán ver. Nosotros hoy en día operamos con dos marcas, como PSC World SASB y como Legalex SASB. Las dos entidades las tenemos acreditadas ante la Secretaría de Economía, buscando realmente acelerar la implementación de estos conceptos. Hemos ido haciendo distintas incursiones. La firma digital, y esto me va a regresar unos 20 años para que tengamos claro el concepto. La firma digital no la inventó México, pero sí la adoptó muy rápido México. Se creó en el 2001 una ley que se llamaba Ley Modelo de Naciones Unidas, la Ley Modelo de UNCITRAL, que hablaba explícitamente de un marco regulatorio para tener firmas electrónicas en el mundo. Y cada país la fue adaptando o tropicalizando en sus diferentes reglas. A ver, y con mucho orgullo les digo que México desde el 2002, un año después de la promulgación de esta ley, modificó el Código de Comercio para reconocer el uso de la firma digital. Creo que sería injusto decir por qué ya si lleva más de 22 años en ley, por qué no todos tenemos la firma electrónica. Definitivamente antes no era muy fácil de implementar, tenía su complejidad y conforme ha pasado el tiempo incluso se han creado distintos precedentes, se han creado pues muchos casos de uso y la ley ha ido evolucionando para reconocer de forma expresa las cosas. Y ese es un tema de los pagarés. O sea, si bien el Código de Comercio reconoce el uso de firma digital, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito se desprende del Código de Comercio, por ende ya era válida la firma digital, pero de manera expresa en un pagaré no te decían, se vale firmar y endosar digitalmente un pagaré. Bueno, ¿cómo evolucionó la ley en ponerlo de manera expresa? No era que no se valiera antes, sino que no estaba regulado. Entonces, la ley ha ido evolucionando. Por ejemplo, otra muy nueva es que ya puedes firmar todos los documentos corporativos dentro de tu empresa digitalmente. Las resoluciones unánimes, las actas de asamblea, los libros corporativos. Entonces, a ver, qué bien que exista esa adopción permanente de nuevos procesos, porque va en beneficio de todas las compañías que operamos en México. Y eso nos lleva a concluir que hoy día estamos en un proceso totalmente multidisciplinario en la firma digital, que es justo lo que les comento ahora. La ley laboral se subió en el 2012. Ya había empresas que firmaban digitalmente antes, pero en el 2012 la Ley Federal del Trabajo reconoció de forma expresa el uso de medios digitales. Maravilloso, podrías firmar contratos con empleados, recibos de nómina, códigos de ética, solicitudes de vacaciones, lo que tú quieras laboral. Entonces, ahí ya tienes una ley que te protege. Tienes un código de comercio que desde el 2002 lo reconoce y ha ido evolucionando para que puedas firmar todos los contratos con tus proveedores, con tus clientes, y ahí han ido evolucionando temas, por ejemplo, como criterios fiscales que tienen que ver con un documento mercantil que firmes, que es para que cumplas con el criterio de fecha cierta para efectos fiscales.
para que el fisco no pueda decirte o desconocerte el momento en que celebraste ese contrato. Y lo último, que es justo lo que les comentaba, que el Código Civil reconoce, extrañamente ya estaba reconocido para las asociaciones civiles. Faltaba reconocimiento expreso para las sociedades mercantiles, cosa que hoy día es una realidad para los dos escenarios. Entonces, realmente si lo vemos a nivel organización, hoy podríamos transformar los procesos que queramos. Hay precedentes, hay miles de documentos que se firman. Yo siempre doy este dato, que la verdad es un dato que a mí me apantalla mucho y es una realidad nuestra. Nosotros en el año 2016 o 2017 firmábamos 100,000 documentos al año. El año pasado firmamos 100 millones de documentos. Así de abrumador es el número. Y definitivamente ya no hay vuelta atrás. Ya que alguien probó las mieles de la transformación digital aplicada, porque luego es un concepto muy ambiguo donde uno no sabe ni por dónde empezar. Firmando documentos digitales, ya nunca piensas en volverlo a hacer en físico. La eficiencia que ganas, las evidencias que ganas, la certeza que logras, no tiene comparación con lo físico. Y bueno, y este es el criterio que simplemente se los pongo porque es importante saber que cuando tú haces uso, y voy a empezar en lo físico, cuando tú firmas un documento físico, si tú quieres que el documento cumpla con el criterio de fecha cierta para efectos fiscales, pues deberás ir con un corredor, con un notario público, con un fedatario público, o bien a la muerte de algunas de las partes. Y pues no queremos que esa última pase. Y tendrías fecha cierta para efectos fiscales. Si ahorita vamos a una empresa tradicional y vemos cuántos contratos o pagarés firma ante un notario, va a ser menos del 3% de los documentos. Entonces, estaré en aprietos el día que la autoridad le quiera observar que no le cree en la fecha, que está simulando la fecha para aprovechar una deducción de documentos fiscales del ejercicio que le conviene. Bueno, en digital, uno sin tanto borlote, sin tener que ir con un corredor, con un notario, con un fedatario público o sin que se muera alguien, puede firmar con una firma electrónica avanzada de las partes y la NOM 151. En la ley van a ver el concepto de NOM 151, constancia de conservación de mensajes, que se encuentre íntegro e inalterado a partir de que se creó en su forma definitiva. Las tres son lo mismo, es la constancia de conservación de mensajes. Entonces, de esta manera, uno gana el cumplimiento del criterio de fecha cierta para efectos fiscales. Miren, en esto no voy a entrar en detalle, pero se los vamos a compartir junto con el material. Este es el diccionario. A ver, ya el tema de la firma digital no es solo para el abogado o solo para el técnico. Ya es un perfil fusionado de abogado digital, donde hay muchos conceptos que van a formar parte de su léxico habitual. Digo, empezando por el que es un mensaje de datos, por qué es un certificado de firma electrónica avanzada, qué es una firma simple, qué es una autoridad certificadora. Entonces, les voy a dejar este diccionario que les preparamos, donde vienen muchos conceptos que cada vez van a escuchar más y que ya son una realidad del día a día. Mucho de esto lo ha impulsado, por un lado, el SAT, a través de la creación de los PACs para digitalizar todos los documentos fiscales, y también la Secretaría de Economía para digitalizar procesos de diferentes índole, principalmente mercantiles. Los prestadores de servicios de certificación. Entonces, ahí van a tener ese diccionario. Bueno, ¿cuáles son las autoridades que juegan un rol clave en todo esto? Por un lado, tenemos
a la Secretaría de Economía, que empiezo con la Secretaría de Economía porque es quien nos regula como prestadores de servicios de certificación y porque ha sido uno de los grandes promotores de la digitalización de procesos a través de la Dirección General de Normatividad Mercantil. Y el SAT ha sido el gran aliado para que esto suceda. El SAT tiene entregadas más de 13 millones de e-firmas, que antes se llamaban fieles, ahora se llaman e-firmas, tanto para personas físicas como para personas físicas en representación de una persona moral, y forman parte de un ecosistema interesantísimo. Tú hoy día podrías firmar todos los contratos con tus proveedores nacionales o todos tus contratos con tus clientes corporativos, si es que te dedicas a dar servicio a empresas, de manera digital, con el nivel de certeza más alto. Y eso es gracias a que hay un montón de firmas. Pero no es la única forma de firmar. Ahorita que conforme vayamos avanzando en la charla, vamos a ver los diferentes mecanismos que hay para poder firmar digitalmente. Y van a ir entendiendo cómo uno pues, va asumiendo ciertos riesgos, depende que quiera. Entonces ahorita entraré más en detalle. Y pues con la FIREL, que los abogados cada vez la tienen más, que igual es una firma electrónica avanzada, que pues finalmente les emite el Poder Judicial. Bueno, ¿qué es un PSC? Esta es la figura que va a estar presente cuando hablemos de evidencias digitales, de identidades digitales y de integridad digital. Y como les he dicho desde hace rato, quiere decir prestador de servicios de certificación y nos regula la Dirección General de Normatividad Mercantil de la Secretaría de Economía. Nos auditan cada año, tenemos que cumplir ciertos elementos tecnológicos, de seguridad, de personal, de infraestructura, de conectividad. Entonces es la forma en que tú vas a tener certeza de que tus documentos digitales están con la empresa correcta y pues finalmente que vas a tener la confianza en que es una empresa regulada. Porque en el mercado hay 50 aplicativos para firmar digitalmente, pero solamente somos como 9 entidades certificadas. Entonces, pues finalmente, ¿dónde quieres que esté tu información? ¿Con un intermediario o que esté con el certificado? Yo siempre doy el ejemplo de la banca, donde digo que pues finalmente a quién prefieres pedirle prestado dinero, a un banco que tiene políticas, procedimientos, mecanismos de cobro oficiales, mecanismos especiales en donde si truenan, algo te cae de regreso, o pedirle dinero a un prestamista que te da el mismo dinero, pero que no tiene ni procedimientos para cobrar legales, no sabes a quién te va a mandar, si desaparece, pues finalmente, y tenías algo de ahorros más allá de ese crédito con él, pues quién sabe a dónde se fueron. Entonces, es justamente el hacer las cosas con el ente acreditado. Y principalmente tenemos 4 facultades. Una, podemos emitir certificados digitales de identidad. Así como existe la FIEL, que es la e-firma, que la emite el SAT es una autoridad certificadora que emite certificados que nacieron de lo fiscal y que están reconocidos para cualquier objeto, es decir, mercantil, laboral, lo que quieras. Nosotros creamos certificados como autoridad certificadora que sirven para todo, excepto para temas fiscales. Si yo te emito un certificado, lo vas a poder usar para efectos mercantiles, laborales, civiles, excepto fiscales. Y a ver, y tiene sus ventajas y desventajas uno y otro. Si tú te vas a la FIEL, pues la ventaja es que es gratis. La desventaja es que a veces no hay citas. La otra desventaja es que si tú en tu empresa implementas la firma digital de pagarés y tus apoderados van a firmar con su FIEL, tú no tienes visibilidad a cuándo van a vencer. La tiene él, pero tú como empresa no. Entonces, pues
vuelve difícil exigirle tenla vigente. En contraste, si tú le emites un certificado de firma electrónica avanzada nivel PSC, tú vas a tener como empresa visibilidad a las vigencias y saber cuándo renovárselo. Entonces le estás dando una herramienta de trabajo para, pues finalmente, que no se le vaya a olvidar. Tú tienes control de la narrativa. Bueno, después tenemos la NOM 151. La NOM 151 es esta constancia de la cual les he hablado hace unos momentos, que es un archivo que permite garantizar que cierto documento está íntegro e inalterado a partir de esa fecha. A ver, ¿qué quiere decir en palabras más simples? Digamos que tú tienes un estado de cuenta que emitiste y simplemente lo mandaste digital. Bueno, el día de mañana, si alguien altera ese estado de cuenta y lo presenta en algún lugar como el original, tú no vas a tener una constancia que acredite cuál sí tú mandaste como original. Entonces, lo que hace esta constancia es incluir los bytes del documento que estás generando, ponerlo en un archivito y el día de mañana que alguien quiera decir si es el original o no, simplemente comparas el archivo de la NOM, que es un archivo de tipo ASN1, y el documento. Entonces, una forma de garantizar integridad y aplica para lo que quieras. Para cuando acabas de firmar un pagaré, para cuando acabas de firmar un contrato, para cuando mandaste un resultado de una prueba de COVID, que luego la gente los alteraba. Bueno, es una forma de empezar a garantizar que pues que finalmente están la versión única, correcta, inalterada. Tenemos estampillas de tiempo que, así como hablamos ahorita de al final crear una constancia, la estampilla de tiempo comúnmente se usa para procesos intermedios. Es decir, si en un documento firman 3 personas, a la primera se le pone una estampilla de tiempo, a la segunda una estampilla de tiempo y al tercero que firma la NOM 151, que tiene su propia estampilla de tiempo. Entonces, pues aquí hablamos de esas 3. Y la última es una regla de la cual yo no soy muy fan, que es para digitalizar, cotejar y destruir documentos físicos. Es decir, tú puedes tener una bodega, vamos, digitalizamos, se coteja, se le pone la NOM 151 y en resumidas cuentas prevalece el digital y destruyes el físico. Entonces, a ver, es un negocio transicional donde si quieres eliminar el papel, porque ya lo nuevo ya va a salir digital. Entonces, ahí he tenido todos los casos donde muchas empresas tienen el documento físico, en lugar de digitalizarlo, cotejarlo, simplemente lo refrendan en digital, reconociendo lo que estaba en el físico y ya no tienen que volverlo a digitalizar. Entonces, esas son las 4 facultades que puede tener un PSC. En esta página del gobierno pueden ver a los que están acreditados y pues finalmente conocer un poquito más de cada uno de ellos. Y digo, sin entrar mucho en detalle, estos son los requisitos que tiene que cumplir una empresa para hacer un PSC. Cualquiera que aplique podría ser, sin duda. Te vas a tardar un par de años en lograrlo. Hay requisitos complejos que hay que cumplir, empezando por elementos jurídicos, que es personal acreditado para la empresa. Bueno, cumplir, perdón, en ciertos elementos como tal, que hay que cumplir sí o sí. Elementos económicos, una fianza, seguros, derechos, etcétera. Elementos humanos, que ahí es donde hay que tener al profesional jurídico, al informático, pues al personal certificado que va a estar dando seguimiento y servicio a los procesos, a los expedientes. Elementos materiales, infraestructura con un centro de datos primario, un centro de datos secundarios, dispositivos criptográficos, conectividad mínima. Entonces, esto es parte de lo interesante de recibir el servicio de una entidad acreditada, que sabes que vas a tener un servicio
seguro, estandarizado, monitoreado y auditado. Bueno, ¿por qué les pongo esta diapositiva del gobierno sin papel? Porque me encanta que sea congruente la autoridad con lo que pone en la ley. Si se dan cuenta, cada vez han ido existiendo más documentos que ya son digitales. Vemos las actas de nacimiento ya firmadas de manera digital, vemos en algunos estados que te dan ya las cartas de antecedentes no penales, vemos que ya hay muchos documentos que sin duda vinieron para quedarse en digital, los títulos escolares, los certificados escolares, y es un tema que cada vez vamos a ver más por dos cosas, una, simplicidad y porque quita corrupción. El quitar papel, el quitar intermediarios, el quitar burocracia, hace que las cosas sean más simples y más directas. Entonces es un tema pues, que ven beneficio pues, de todos, principalmente de los que habitamos en México. Todos queremos mayor transparencia, todos queremos que las cosas sean más fáciles, sin tener que contratar a un gestor. Entonces, bueno, todo va orientado hacia allá. Y este es bien importante porque a mí me toca en muchas pláticas que me dicen, el SAT creó la e-firma para temas fiscales, para la declaración, y está equivocadísimo quien piense eso. El SAT sin duda la creó para su interés propio al principio, pero en la misma página de Hacienda te invita el SAT a innovar con la e-firma. Entonces, te dice, ¿para qué puedes usarla? Para firmar documentos digitales. Entonces, no es la firma del contador, es tú en digital. Entonces ya tienes tres brazos, el izquierdo, el derecho y el digital. No sé si hay alguna duda, Judith, que me estás ayudando en la moderación, alguna duda escrita que valga la pena atender. Sí, no, ya la contesté, solo había uno, Gabriel. Ahorita andamos en ello. Perfecto. Va, gracias. A ver, si quieres, léela en fuerte, Leonel, para que la puedan ver los demás y entramos en detalle, con mucho gusto. Claro. Es decir, usar los certificados de una firma electrónica avanzada para firmar un contrato tiene que venir acompañado de un certificado de conservación NOM 151. La respuesta es sí y no. Depende qué quieras lograr. A ver, si tú quieres tener lo más robusto, empezando por cumplir el requisito de fecha cierta para efectos fiscales, la respuesta es sí. Tiene que ser con una firma electrónica avanzada y la NOM 151. Si tú quieres tener el sartén por el mango y en un juicio poder acreditar quién firmó, integridad y momento, sin duda lo tienes que tener. Sin embargo, el pequeño no, lo digo porque para efecto de la ley mexicana, también es válido hacer un trazo. También sería válido no poner la NOM. Pero si lo necesitas usar como prueba, no vas a tener elementos para ganarlo. Entonces, por eso es delicado. A mí me toca ver de repente cosas tan absurdas que dicen aplicaciones extranjeras, que dicen, es que sí lo reconoce la ley. Sí, sí lo reconoce la ley, tienes razón. Pero el día que lo quieras defender, no vas a tener los elementos que te exige la ley. Entonces, ahorita que entremos en los diferentes artículos del Código de Comercio, van a ver lo que dice el artículo 96, que te dice que todo es válido, cualquier mecanismo es válido, que no se va a eximir la validez de la firma por el procedimiento usado. Sí, es correcto, ese es el respaldo de muchas plataformas, pero no están viendo lo que te dice el artículo 49, lo que te dice el artículo 89, lo que te dice el artículo 97. Entonces es como tapar el sol con un dedo. Entonces, mi recomendación sería, si vas a firmar contratos con proveedores o con clientes empresas y tienes la capacidad de que te firmen con la Fiel y la NOM 151, hazlo. Si te dedicas a vender microcréditos en una plaza comercial, pues yo te diría, no lo hagas. Ahí nadie va a tener la Fiel. Ahí pues, haz el trazo, a lo mejor algo de biometría. Ahorita les enseño algún proceso. Y entonces robusteces tu trazo. Entonces,
tú vas a ir jugando con ese riesgo de 0 al 100. Y va muy de la mano de la diapositiva que sigue, que es cómo tener el sartén por el mango. Y yo siempre digo que hay que responder 3 preguntas. El qué, el quién y el cuándo. Si tú garantizas estos 3 elementos en una firma digital, vas a tener ganado el proceso. O sea, no porque sea digital te lo van a echar abajo, sino vas a tener toda la prueba. Cuando digo el qué, hablo de la integridad del documento, la NOM 151. Yo sé que es la versión única e inalterada definitiva. ¿Cómo voy a acreditar el quién? Que el firmante sea quien dice ser. Como les decía ahorita, si yo estoy implementando un proyecto de firma digital con proveedores nacionales, pues creo que sería un error no hacerlo con la Fiel. Todos tienen. Estás en el nivel más alto de ley. Al proveedor pídele que te firme con la e-firma y a lo mejor tú como empresa lo vas a firmar o con la e-firma o con un certificado PSC. ¿Para qué? Para, como les decía, que la empresa tenga control de la vigencia de los certificados, pero el proveedor, tú se lo mandaste y que él te firme con el que tenga. Entonces, maravilloso. Si tú eres una empresa que vendes planes de televisión en centros comerciales, pues si te pones a firmar con la Fiel no vas a vender ninguno. Entonces, hace mucho sentido una firma digital autógrafa, hace mucho sentido si es algo a lo mejor más caro, que aparezca una selfie, te ponga su INE y comparo que la cara de la persona sea la del documento y si sí, pasa. Entonces, a ver, tú puedes tener un muy buen quién o un muy mal quién. Un muy mal quién sería, dale clic aquí y se activa. Y a ver, y habrá empresas que asumen el riesgo de decir, yo quiero cerrar rápido, dale clic, le pongo la NOM 151 a ese clic, y si no paga en un mes te cancelan el servicio. Entonces, dependerá de tu apetito de riesgo. Y el cuándo, no es cuando tú dices o cuando yo digo, es cuando dice la estampilla de tiempo que nace de una sincronización que tenemos con el Centro Nacional de Metrología, para que sea la hora exacta. Entonces, de esa manera, pues tenemos una hora oficial. Entonces, otra vez, si tú logras contestar el qué, el quién y el cuándo, vas a tener el sartén por el mango. Y aquí hay unos elementos clave que pues finalmente hay que cumplir cuando hablamos de firma digital, que es garantizar confidencialidad, garantizar que exista una autenticación, una identificación de los usuarios, integridad, no repudio, acceso a los datos y que estén disponibles en todo momento. Entonces, ese es uno de los elementos importantes que cumplimos con la firma digital. ¿Y cómo puedo hablar de mi identidad? ¿Cómo puedo decir soy yo en digital? Lo primero que podemos hacer es decir, voy a crear con un PSC un certificado personal. Entonces, tú como individuo independiente, podrías acercarte a un PSC y que te cree un certificado personal para que seas tú en digital. O bien la empresa podría tramitarte un certificado de representación, que es un certificado que se te da a ti como persona, habiendo acreditado que tienes poderes para con alguna sociedad. Entonces, la empresa como tal podrá ver las vigencias de los certificados, quedará estipulado pues, cuáles son tus poderes y tendrás un certificado para ti en representación de la empresa. A ver, podrías haber tenido uno de estos y el día que te pidan acreditarte, te acreditas con tus poderes y firmas con tu certificado personal, que esa es mucho la lógica de la Fiel. Tú vas a firmar con tu Fiel personal cuando te digan que firmes con la Fiel. Para ello acreditaste que tienes poderes. Lo mismo que haces hoy día con tu puño y letra. Y de repente me toca escuchar empresas que dicen, oye, es que yo como empleado no quiero usar la Fiel porque es mía. Bueno, creo que la lógica ahí es
y yo siempre hago la pregunta, oye, ¿y si te mandan al corporativo a París, usas tu pasaporte personal o también les dices que ese es tuyo? O sea, la realidad es que pues, tenemos que entender que es un yo en digital y aunque te lo hayan dado a ti, pues finalmente es una eficiencia que puedes tener para tus procesos y para la organización. Entonces, digo, podrías firmar también con el certificado de la empresa, pero es raro, digo, porque también está asociado a un representante legal, pero es raro que la empresa quiera sacar ese certificado porque pues finalmente podría poner en riesgo el que alguien lo mande por mail o que alguien vaya a hacer mal uso, más allá de que esté en la plataforma. Y están también los certificados simples, que estos son bien importantes porque ahorita estamos hablando, los primeros tres, este y este, son firmas electrónicas avanzadas. Pero dentro de las firmas simples, pues hay categorías. Entonces, la categoría que nosotros usamos para que tu firma simple sea buena es crear certificados de un solo uso. Es decir, si alguien va a firmar con su trazo digital, igual te preguntamos, ¿cómo te llamas? Te podríamos pedir tu número del INE o te podríamos pedir algo que te identifique y en automático a tu trazo va a quedar asociado a un certificado donde tienes más elementos y no es nada más una imagen pegada, es una imagen en un documento con un certificado que está vinculado a ti. La biometría es una evidencia complementaria para una firma simple o avanzada. La realidad es que es redundante hablar de un elemento biométrico cuando ya tienes una firma electrónica avanzada. ¿Por qué? Porque ya una firma electrónica avanzada como tal se considera prueba plena. Ya hay certeza total que eres tú. No puedes hacerte pato. Eres tú porque eres tú. A ver, y eso es bien importante para que entendamos todos el nuevo contexto de la fiel o de la firma. Si alguien la usa a mi nombre, eso no me exime la responsabilidad de que soy yo. Si creo que me la robaron, la revoco. Entonces, bueno, un elemento biométrico lo que haría es, por ejemplo, si yo hago mi trazo digital y tú quieres saber si yo hice el trazo o no lo hizo alguien a mi nombre, me podrías pedir que como parte de mi proceso de firma en DocuSign me diga, pon tu cara, pon tu pasaporte y comparo que la cara sea la del pasaporte. O puede aparecer un video donde te dice, favor de repetir la siguiente frase, yo acepto todo lo que estoy firmando. Entonces, es un elemento disuasivo muy bueno, porque finalmente ya si tienes grabado a alguien, le va a dar hasta pena robar, hasta pena decir que no fue. Entonces, bueno, pues es un buen elemento, hay que balancear el costo, riesgo, beneficio para ver dónde lo queremos poner. Digo, y el alcance biométrico de la plataforma es muy interesante porque lo puedes llevar a muchos flujos. Y ya tú vas armando como si fuera un rompecabezas, pues finalmente el qué buscas dentro de la plataforma. Y bueno, todos estos conceptos que le estoy dando son bien importantes para concluir cómo voy a firmar. Y aquí es donde entra pues las novedades de los pagarés y los endosos, porque hay un marco regulatorio, la verdad es que muy bueno. La ley mexicana, yo siempre digo que el error no está en la ley, está en la difusión. Hay muy buenas reglas, pero muy mala difusión. Y generalmente las empresas voltean a ver las cosas o cuando tienen el agua al cuello o cuando es obligatorio. Por ejemplo, la factura electrónica, cuando empezó opcional, fue un fracaso. Fue exitosísima cuando se hizo obligatoria. La firma digital como tal, pues puedes seguir haciendo la puño y letra, pero con el COVID tuviste que hacerlo digital. Entonces, fue un factor que aceleró en gran parte la implementación de este tipo de iniciativas que sin duda vinieron para quedarse. En la presentación, ya que la tengan y la descarguen con calma, podrán ver algunos artículos que en algunos hemos escrito nosotros, en otros hemos colaborado, donde pues verán notas importantes de convenios, de conceptos, de
por ejemplo, a mí me encanta porque es la e-firma, mi nueva forma de identificación es entender ese contexto de la fiel, de que ya no es cualquier cosa. Ahora tengo que tener cuidado de que no esté en cualquier lado, porque pueden vender mi casa, pueden vender acciones a mi nombre, podrían decir que soy yo en digital, entonces hay que entender este nuevo contexto. Bueno, Leonel, adelante, si quieres te cedo la palabra para que entremos en detalle con el tema de los pagarés. Perfecto, gracias, Gabriel. Ahí me escuchan, ¿verdad? Sí, perfecto. Tengo muy mal internet, entonces prender mi cámara me va a alentar mucho, ¿vale? Adelante. Pero bueno, para dar contexto e iniciar con este apartado de los pagarés de la firma electrónica que se originó este año, como lo comentaba al principio Gabriel, pues creo que es indispensable poder empezar a hablar de lo que es un mensaje de datos, poder empezar a entender todo este entorno tecnológico a partir de este primer concepto que es el mensaje de datos. ¿Y qué es esto? Pues bueno, básicamente es toda aquella información que se genere, que se envíe, que sea recibida, archivada o comunicada a través de medios, y este término lo vamos a leer en muchas disposiciones a nivel nacional, en medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. O sea, cualquier transacción de cualquier tipo es un mensaje de datos, y este mensaje de datos, siempre y cuando sea generada, comunicada, enviada, archivada a través de estos medios electrónicos, pues es considerado como tal. Dichos mensajes de datos entendería que van a dar nacimiento a un derecho o unas obligaciones. Hablando del tema de firma electrónica, pues podemos entenderlo o sobreentenderlo en el tema de poder firmar un contrato, un convenio, un pagaré, etcétera, ¿vale? La siguiente, por favor, Gabriel. Para poder entender esta parte de lo que es el mensaje de datos, debemos irla emparejando con los términos definidos en lo que establece la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito y lo que establece el Código de Comercio. Podemos entender que el mensaje de datos debe ser íntegro, lo debemos de poder tener accesible para su ulterior consulta y además debe ser atribuible a la persona, ¿vale? Entonces, a efecto de que un mensaje de datos resulte comprensible y resulte a efecto como con plena validez probatoria legalmente hablando, pues necesitamos que sea íntegro, que sea atribuible y que sea accesible. La integridad, como lo vemos en la siguiente diapositiva, por favor, la vamos a poder obtener con el uso de lo que es la constancia de conservación de mensajes de datos. O sea, a efecto de que el mensaje de datos, como lo acabamos de comentar, pueda ser íntegro y pueda ser considerado como un medio probatorio, necesitamos utilizar los servicios de un prestador de servicios de certificación a través de la constancia de conservación de mensajes de datos NOM 151 o lo que es la firma electrónica avanzada, la firma electrónica simple, siempre y cuando tenga los elementos necesarios comprobatorios que nos pueda decir quién es el que está firmando, un sello digital de tiempo, etcétera. Entonces, un mensaje de datos se puede valer de estas evidencias para que pueda ser considerado un medio probatorio. Ahora sí, entrando a lo que es la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, la siguiente, gracias. Dentro de las reformas que se hicieron, voy a puntualizar más un par de ellas, que es el artículo 5 y el artículo 5 bis, a efecto de poder resumir esas reformas que fueron, la verdad, hicieron un buen cambio y están haciendo una buena reingeniería del proceso de cómo se venía llevando a cabo el título, que es el pagaré, ¿vale? El artículo 5 le da a conocer que vamos a poder utilizar medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, siempre y cuando sea a través de un medio de información, el título de crédito. Aquí estamos hablando en general. Un título de crédito lo podemos generar, bueno, lo podemos manejar como el pagaré, ¿vale? Entonces aquí nos da entrada a que un pagaré pueda ser emitido a través de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología con el uso de un sistema de información que pueda generar, transmitir, recibir, entregar o procesar dicho mensaje de datos. Entonces, por ello es que les comentaba desde el principio. Un mensaje de datos es aquella información generada, enviada, recibida, archivada o comunicada a través de medios electrónicos, y en el caso del artículo 5 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, considerando al pagaré como dicho mensaje de datos, utilizando una plataforma de firma electrónica,
pues podemos darle entrada a poder utilizar dichos pagarés ya con toda la certeza y con toda la confianza de lo que establece la propia ley, ¿vale? Un punto importante es lo que dice al final: no se desconocerán los efectos jurídicos, validez, ni la exigibilidad de los derechos consagrados en dichos títulos. ¿Qué significa esto? Que no vamos, que el juzgador o aquella persona que se haga partícipe como obligatoria o responsable del pagaré o del título de crédito, no podrá desconocer los efectos de dicho título porque fueron generados de forma electrónica, ¿vale? Eso es lo que nos dice el artículo quinto. La siguiente, por favor. El artículo quinto bis nos establece además qué es lo que debe de llevar ese mensaje de datos. Y aquí ya nos habla en específico de que ese título de crédito se deberá de mantener íntegro y disponible cuando se necesite consultar. Y nos habla además del sistema informático que deberá generar dichos títulos. Entonces, ¿qué es lo que nos pide la ley para que los títulos de crédito puedan ser generados de forma correcta en un medio electrónico? Primero, que sea mensaje de datos, que sea atribuible, que sea accesible, que sea íntegro, utilizando una NOM 151, y básicamente nos pide que utilicemos todo aquello que establece el Código de Comercio. Entonces, si por ejemplo utilizas, más bien, al decir que utilicemos lo que establece el Código de Comercio, te establece que obligatoriamente utilices los servicios de un prestador de servicios de certificación, al menos en lo que establece lo que es la constancia de conservación. ¿Qué significa esto? Que debes de tener un sistema informático que te permita tener la trazabilidad completa del pagaré de ese título de crédito con los firmantes, sabiendo cuándo se firmó, cómo se firmó y permaneciéndolo íntegro e inalterable, o haciendo pruebas de que dicho mensaje de datos permanece íntegro e inalterable a partir del momento en el que se generó, como lo venía explicando Gabriel en su momento. Entonces, esas son las reformas principales que nos dice la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, que si bien es cierto, desde antes ya se podía firmar ese pagaré porque venía consagrado dentro del Código de Comercio, que nos permitía firmar ya dichos títulos, porque dentro del código se habla de la firma de documentos, firma electrónica de los documentos. Sin embargo, aquí la parte importante o la parte medular es que se hace esta reforma, se establece ya un sistema informático que nos va a permitir, que nos dice cómo se van a firmar, a efecto de que podamos atribuirle, primero, lo que establece el 17 de la ley, la obligación de exhibir el título que sea en medios electrónicos. El 23, el carácter de título nominativo, saber quién es el que está generando dicho título de crédito, quién es el que lo está generando y que va a ser generado en un archivo digital. Y los más importantes, el artículo 26 y 27, que nos hablan del endoso. ¿Cómo vamos a generar este endoso? Ya nos habla en específico que dicho endoso va a ser generado en su forma digital y que vamos a poder tenerlo ya sea con este sistema de información a que se refiere el artículo quinto y artículo quinto bis, y que tenga esa trazabilidad, ¿vale? Entonces, vamos a poder utilizar para estos títulos de crédito, llámese pagaré, un sistema informático que utilice constancias de conservación a efecto de otorgarnos la integridad, a efecto de que sea atribuible a una persona, que sea accesible a través de una plataforma de firmado electrónico, y poder tener todas estas líneas de evidencia para que cuando se firme un endoso poder vincular y darle la unicidad que nos habla la ley de poder tener un pagaré y un endoso bajo el mismo techo, bajo el mismo rol. La siguiente es de Gabriel, por favor. Y la siguiente también, de una vez. Muchas gracias. Los aspectos generales de las modificaciones a esta ley es que los títulos de crédito puedan generarse o emitirse por medios electrónicos, como lo habíamos comentado, que dicho título electrónico va a utilizar lo que refiere el Código de Comercio. Esos mensajes de datos siempre van a venir definidos o desarrollados. Dicha aplicación debe de generarlos de conformidad con lo que establece el Código de Comercio a través de un sistema de información bien definido que nos establezca principalmente esta unicidad entre el endoso, el pagaré y tener esta línea de evidencia, ¿vale?
este sistema que nos genera, transmite, recibe, entrega o procesa los títulos de crédito o los títulos electrónicos y que no desconozca los efectos jurídicos por encontrarse desarrollados en medios electrónicos. Básicamente esos son, en resumen, los aspectos generales de las modificaciones a esa ley que nos dan nacimiento a poder ya firmar los títulos, los pagarés y los endosos de forma electrónica. La siguiente, por favor. Y como los elementos esenciales que nos está pidiendo a efecto de que dichos documentos, dichos mensajes de datos puedan ser utilizados como prueba plena, como prueba en juicio, pues básicamente es que tenga integridad, tenga disponibilidad, que esté disponible para poder consultarlo, que sea atribuible en términos de lo que establecen los apartados de firma electrónica del Código de Comercio. ¿Qué significa esto? Que pueda yo decir que yo soy el que firmé dicho contrato. Ahí, si lo firmamos con una firma electrónica avanzada, per se ya no tendríamos cómo decir que no firmamos dicho documento. Si lo firmamos con una firma electrónica simple, al menos corroborar que un certificado digital nos avale que nosotros fuimos los firmantes y que tengamos trazabilidad en este proceso de la firma del pagaré, el endoso o los endosos de cualquier tipo, llámese un endoso en procuración o un endoso en propiedad, ¿vale? Por último, el tema del sistema de información. La siguiente, por favor. Mira, Leonel, voy a responder, si quieres, algunas preguntas. Vale. Mira, voy a leer la primera, que es, nos pregunta José Luis, ¿qué opina en relación al artículo 1803 del Código Civil Federal de realizar la firma impresa en facsimil? A ver, yo te diría que el artículo 1803 del Código Civil Federal te habla de usar medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología, bueno, verbalmente o por escrito, para que sea reconocido. O sea, realmente, a ver, una firma hecha, no me voy a ir al facsimil, me voy a ir a una firma hecha como imagen en un PDF y mandársela a alguien pensando que esa firma va a ser buena y uno nada más la puso así como una imagen, pues no es que no sea una firma, sí es. Y estaría usando un medio electrónico, una firma digital. Sin embargo, el día que lo quieras usar como elemento de prueba, va a ser muy difícil atribuirlo a la otra persona. Entonces, pues yo te diría que ese es mi comentario con relación a este artículo. Por otro lado, nos pregunta Francisco, ¿es posible que solo una de las partes firme usando los certificados de la firma electrónica avanzada o es necesario que todos la firmen usando este tipo de certificados? Francisco, la realidad es que depende qué quieras. Si tú quieres cumplir con el Código de Comercio, por decir, pues el Código de Comercio te permite que uno firme con una, el otro firme con otra. Para efectos mercantiles vas a tener la posibilidad de hacerlo. Pero si tú quieres que tenga fecha cierta para efectos fiscales, las dos partes deben de hacerlo con una firma electrónica avanzada. Entonces, depende qué quieras, pero sí pudiera ser una y una. Eso es muy común, por ejemplo, con extranjeros. Después nos pregunta otra persona, Iván, si yo vendo vehículos nuevos y usados, ¿tendría que darme de alta en la NOM 151? A ver, te explico, Iván. La NOM 151 no es un trámite o no es darse de alta en algún lugar. La NOM 151 es una constancia digital que se crea sobre un mensaje digital. El ejemplo que les daba, por ejemplo, si tú vas a hacerte una prueba en un laboratorio y te emiten el resultado digital, bueno, lo correcto sería que a ese resultado digital te lo dieran con la NOM 151. Y de esa forma, si tú luego vas a presentarlo a alguna dependencia o algún lugar, se puede probar si no está alterado, si en efecto sí fuiste tú. Pues entonces depende, yo diría, para qué, en tu industria, depende para qué lo quieras. Si tú vas a emitir una carta de que la compraventa se está haciendo con una revisión previa del vehículo usado,
si la vas a emitir digital, pues sería bueno que le pongas la NOM 151. O sea, yo te diría, depende qué es lo que quieras lograr. Si vas a firmar un contrato con el cliente, sin duda que ese contrato que firmes digitalmente tenga la NOM 151, para que nadie pueda decir que ese documento se celebró en otro momento. Nos pregunta Francisco, ¿qué certificado debe usar una persona moral en la firma de un contrato? ¿Los certificados de su apoderado o de la persona moral? A ver, la realidad es que cualquiera de los dos es válido. Y vamos a hablar, por ejemplo, de la fiel del SAT, de la e-firma. Tú como apoderado puedes tener una fiel personal. El certificado de la empresa, la fiel de la empresa, está asociada de origen a un representante legal. Entonces, para efectos jurídicos, el resultado es el mismo. Las dos tienen la misma validez legal. Comúnmente, nadie le gusta sacar la fiel de la empresa para firmar un contrato. Tradicionalmente se hace con la personal, para lo cual pues tú tienes poderes que te acreditan en representación de la compañía, pero podría ser cualquiera de los dos. Nos pregunta Rafael, cuando la representación de la empresa es mancomunada, ¿cómo funciona el certificado de representación? Tendrán que firmar las dos personas. Habrán dos personas que tienen certificado de representación, porque una cosa es que tengas el poder, pero la otra cosa es que tengas que firmar de manera mancomunada. Las dos personas tendrán que firmar como les he indicado. Nos pregunta Néstor, en el supuesto de la firma de un contrato con la fiel y que la misma no se encuentre vigente al momento de la firma y en caso de un litigio tendría como consecuencia la nulidad del acto. A ver, es una gran pregunta, Néstor. Mira, yo te diría que si tienes o si hay una aplicación que te deje firmar con un certificado de una fiel vigente o revocada, tíralo a la basura. O sea, la realidad es que ese es uno de los elementos importantes para que no te vayan a meter un gol, porque técnicamente si la fiel está caduca o si estaba revocada, pues lo que firmes con ella es igual a nada. Entonces, digo, algo clave que nuestra plataforma tiene, que es esta que está aquí, Doc2Sign, es que cuando alguien va a firmar con la fiel, lo primerito que valido es que la fiel no esté, perdón, que esté vigente. Tiene una fecha de inicio y una fecha fin, que esté dentro de ese rango. Segundo, me conecto al SAT a preguntarles, es un permiso especial que le pedimos al SAT. Me conecto y le pregunto, oye, la fiel que ya vi que está vigente y que es de tal persona, ¿está activa o revocada? Entonces, de esa manera, pues vas a tener total certeza de lo que firmes. Nos pregunta Azael, en el entendido de que el pagaré, al ser firmado mediante una plataforma certificadora, va a ser íntegro con NOM 151 y por lo tanto no puede ser modificado, ¿cómo se realiza el endoso? En el entendido de que el pagaré ya no puede ser modificado o alterado y asimismo, ¿cómo vamos a ver la trazabilidad completa? Mira, es justo a lo que vamos a llegar y hay un criterio en la ley que se llama poder garantizar la unicidad. Una cosa es que se altere, pero otra cosa es que se relacione en una secuencia o en una cadena verificable a una siguiente persona. Entonces, hay una forma correcta de poder hacerlo sin necesidad de alterarlo y es justamente garantizar esa unicidad. Bueno, si quieren, adelante, Lionel, veo aquí más preguntas. Si quieres, síguele y después me regreso a más preguntas. Vale, perfecto. Sí, ya nada más por último, la siguiente, por favor. Ahí está. Por último, los elementos claves que va a tener este sistema de información para la firma de los pagarés en este caso es que, bueno, se expida el título para ejercer el derecho consignado en el mismo, se expida el pagaré, que tenga consentido ahí el endoso, y esto significa que vamos a tener a la figura las figuras, tanto el que asume la deuda como el que otorga el dinero, y en el caso del endoso, pues aquel que se quede a cargo de dicha deuda. La relación entre ambos, la identificación de las personas o de los actores en la firma de los documentos, que pueda haber una transmisión electrónica, que se pueda ver
que las transacciones indebidas puedan ser o puedan llevarse a responsabilidades civiles o penales. Si alguien modifica o altera los documentos, podamos tener pruebas y poderlas llevar a caracteres civiles o penales, y poder consultar la existencia y circulación del título, poder saber o tener la trazabilidad del mismo, y pues la parte del aval como figura dentro del mismo documento, ¿no? Entonces, básicamente esas son las modificaciones que nos dan pie a poder firmar ya de forma electrónica, pues el título que más conocemos, que es el pagaré, ¿no? Listo, Gabriel. Bueno, y aquí vemos algunas reglas de las cuales les platicaba al principio, que pues vemos en los diferentes códigos o en las diferentes leyes. Por ejemplo, este es el artículo más barco que tiene el Código de Comercio, donde te dice prácticamente todo se vale. Las disposiciones del presente código serán aplicadas de modo que no se excluyan, restringen o priven de efecto jurídico cualquier método para crear una firma. Bien, maravilloso. El tema es, el día que lo quieras defender, ahí va a estar el problema. Yo siempre doy el ejemplo de que uno puede, no debe, uno puede manejar sin su póliza de seguro. Mientras no choque, no va a tener problema. Pero el día que choque, va a necesitar tener su seguro para poder, una, que no lo multen, que no le retiren el auto, y dos, pues que no le cueste. Y tres, que no le cueste. Entonces, es exactamente lo mismo. Entonces, este es el artículo barco. Después vemos el artículo 49. Este a mí me parece muy importante, porque aquí te dice una palabra clave de la NOM 151. Y digo, y aquí, en resumidas cuentas, te dice que los comerciantes están obligados a guardar por 10 años todos los originales de aquellos pues, cartas, convenios, documentos que consignen contratos, compromisos, etcétera. Y te habla tanto de mensajes de datos como pues de documentos físicos. Y aquí te habla puntualmente de documentos digitales. Entonces, y aquí viene una palabra importante, es para efectos de la conservación o presentación de originales, en el caso de mensajes de datos, se requerirá que la información se haya mantenido íntegra e inalterada a partir del momento en que se creó en forma definitiva, con la norma oficial mexicana 151. A ver, y hago énfasis en se requerirá. Si fuera opcional, te diría se podrá o pudieras. Pero aquí te está diciendo, oye, si vas a presentar un documento digital como prueba, se requiere que la información esté íntegra e inalterada con la NOM 151, que es exactamente la analogía del carro. Si yo manejo sin seguro, pues si no choco no pasa nada, pero el día que lo requiera, la necesito. Este es el artículo 97, donde nos da algunas definiciones de qué se considera una firma electrónica avanzada o fiable, y pues son las premisas que te va a garantizar nuestra plataforma. El que pues finalmente tenga los datos de la creación de la firma, que estén en tu control los elementos para firmar, que sea posible detectar alteraciones y que esté íntegro el mensaje de datos con la NOM 151. Aquí vemos algunas otras definiciones del artículo 89 del Código de Comercio, que es un certificado digital legal, que es una firma electrónica avanzada, que produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, siendo admisible como prueba en juicio. Más definiciones. Este es interesante porque te habla de la comunicación electrónica certificada. Antes te mandaban una notificación a la puerta de tu casa y te la entregaban. Bueno, ya hay un mecanismo para poder hacer notificaciones electrónicas certificadas, lo cual se vuelve interesante. Lo que nos dice la ley de firma electrónica avanzada, que los documentos electrónicos y mensajes de datos que cuenten con firma electrónica avanzada producen los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Entonces, aquí vamos a ver un montón de reglas del Código Civil Federal, la Ley Federal del Trabajo, un precedente, o sea, incluso aquí te habla de cómo hacer el desahogo en mecanismos laborales de la prueba, una jurisprudencia laboral, lo que aplica para gobiernos, lo que aplica para la ley FinTech, para el mercado de valores, casas de bolsa, fondos de inversión, incluso para la SED, como se los comentaba antes. Ya los títulos y certificados escolares se firman
de manera digital. Entonces ya eliminaron el hecho de que existan títulos falsos. Ahora son verificables, ahora ya es digital y firmado electrónicamente. Y pues bueno, todo esto va acompañado de diferentes evidencias que nos permiten, la gran diferencia entre lo físico y lo digital, nos permiten saber si el documento es o no es el original, está o no alterado. Entonces, esa es la gran ventaja de los medios digitales, que vas a poder tener trazabilidad a todo. Si tú abres el documento en Acrobat, por ejemplo, y tiene una firma nuestra, te va a decir quién lo firmó, con qué certificado lo firmó, si estaba vigente o no de tal fecha, si fue la fiel y de quién era, e incluso si alguien lo alteró. Te va a decir, oye, espérame, lo que ya firmaste estaba bueno, pero ya no confíes en este documento porque alguien le movió. Entonces, de esta manera pues, vas a tener muchos elementos para poder comprobar si fue alterado o no. Entonces, ¿qué puedes firmar? Lo que tú quieras. Pagarés, contratos con clientes, con proveedores, contratos laborales, lo que tú digas y mandes. Y pues a ver, yo siempre digo que la firma es como la humedad, porque empieza en un cachito y después ya no hay ni cómo la pares porque la puedes usar para lo que quieras. ¿Y pues, qué tipo de firma es el correcto para la organización? Yo diría que depende del proceso, depende a qué te dediques. Con mucho gusto, si quieren, nos pueden mandar un correo, ahorita les ponemos nuestros datos, para guiarlos en cuál es el tipo de firma que hace sentido para su organización y que se suban a esta ola. Definitivamente esto vino para quedarse. Es una maravilla el firmar digitalmente. Es permitido en prácticamente todo el mundo. Hay diferentes reglas que los permiten. Los invito a que el que guste pueda entrar a doc2sign.com y crear una cuenta gratis. Créenla, úsenla, vean cómo funciona. El sistema te regala algunas firmas gratis. Quien quiera más, escríbanos y les regalamos un paquete adicional. E incluso el que tenga algún proyecto más sofisticado lo puede ligar a sus procesos mediante nuestras APIs o widgets. Y pues finalmente aquí tienen nuestros datos. Estos son mis datos, estos son los datos de Leonel y los datos del equipo comercial por si quisieran algo más de información. Con toda confianza, si tienen alguna duda, nos dará mucho gusto resolverla. Miren, si quieren, antes de cerrar, déjenme, me voy a las últimas preguntas que tengo por acá. Y digo, si tienen alguna más, por favor, no duden en ponerla. Nos pregunta Uriel, ¿a qué se refiere con el término de trazabilidad de los elementos esenciales? Bueno, la ley habla principalmente de dos elementos, de unicidad y trazabilidad. Trazabilidad es tener ese track de elementos que permitan saber quién firmó primero, quién firmó después, o sea, que sea trazable el proceso. Nos pregunta Nora, las firmas electrónicas en cualquiera de sus modalidades, ¿cómo puede ser reconocida o ratificada ante un notario? ¿O se entiende que si está con las reglas establecidas del Código de Comercio no es necesario su reconocimiento ante un notario? A ver, esta es una muy buena pregunta, Nora. A ver, el notario hace una cosa que nosotros no hacemos, que es dar fe pública. El notario puede usar medios digitales contigo y él va a dar fe pública pues como lo hace. De hecho, en las notarías, por ejemplo, en la Ciudad de México, ya existe una cosa que se llama el RIN, el Registro Integral Notarial, donde ya los notarios están firmando algunos actos de manera digital. Y sin duda esto ya vino para quedarse. A ver, hay algunos estados o ciudades que lo han hecho mucho más rápido, los notarios, los colegios de notarios, pero pues sin duda es un tema que vino para quedarse. ¿Cómo puedes, nos pregunta Andrea, cómo puedes asegurarte que el pagaré que se está endosando no se ha endosado anteriormente? Justamente eso es de los elementos que te da una buena aplicación que te garantice esa unicidad y trazabilidad. El que tú puedas saber que este pagaré que tiene estos bytes ha sido endosado con esta secuencia y que pueda ser verificable. Esa es una de las premisas clave que se deben de cumplir para que sea una aplicación que cumpla con la regulación vigente.
No sé si alguien tenga alguna duda adicional, encantado, es buen momento para hacerlo. Si no, pues sería más agradecerles su participación, su tiempo, todas las preguntas que nos hicieron. Y si tienen algún tema de interés en que les gustaría ahondar y que hagamos un webinar específico, por ejemplo, de lo laboral, de lo mercantil, de los documentos corporativos, de algún proceso en específico en donde les gustaría conocer más, con gusto díganoslo aquí en el chat y les podemos y lo organizamos para ustedes. Nos pregunta Sael, DocuSign ya permite ver toda la trazabilidad completa en el endoso del pagarés. Como tal, Asael, hay un módulo especial para pagarés que tenemos. DocuSign tiene diferentes módulos. Tiene uno, por ejemplo, que se llama DocuSign Flow, que sirve para que tú crees formularios de datos para que te los capturen y eso se vacíe en los documentos a firmar. Y tiene un módulo adicional que es para gestión de pagarés. Entonces, si ahorita ya eres usuario de DocuSign, seguramente no tienes el módulo de pagarés, pero lo pudieras tener, encantado la vida. Bueno, pues de nuevo, muchísimas gracias. Muy agradecido con su asistencia y estamos a sus órdenes. Que tengan buena tarde todos. Muchísimas gracias, hasta luego. Gracias, buena tarde.